Hola, hola, soy Lizeth Rojas, CEO de Aliados en USA y hoy vamos a hablar sobre el Tribunal de Inmigración. ¿Cómo es este proceso? Entendemos que la gran mayoría de personas cuando ingresan por frontera llegan a un país totalmente distinto al que pues están acostumbrados, ¿no? A su país de origen, donde siempre interactuaron, donde manejan un idioma distinto. Y además de eso, donde este proceso de inmigración pues es algo que uno no lo realiza en su país de origen, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es explicar en qué consiste el proceso ante el Tribunal de Inmigración, qué significa esto, qué se debe hacer para que ustedes tengan toda la información y las herramientas necesarias para que tengan el control de sus propios casos, ¿listo? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el Tribunal de Inmigración? Los tribunales de inmigración y el VIA hacen parte de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración y pues estas hacen parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces está compuesta por las cortes, que las cortes son los lugares a donde las personas normalmente deben presentarse para ver sus audiencias. Y quien toma la determinación, la decisión de si un asilo es aprobado o denegado es un juez de inmigración. ¿Cómo llegamos a la corte? Para llegar al Tribunal de Inmigración no solamente puede ocurrir cuando entramos por frontera, sino que hay otros tipos de procesos que pues nos van a llevar a esto. Entonces, son las personas que son remitidas a corte. ¿Esto en qué consiste? Consiste en aquellas personas que hicieron la aplicación del asilo ante UCIS de manera administrativa y que después de la cita que tuvieron con el oficial de inmigración, pues el oficial toma una decisión, ¿sí? ¿Qué puede hacer él? Él puede o aprobar el asilo, considerar que pues lo que se indicó en la información de la I-589 es algo verídico y real y por ende pues está con la motivación para poder aprobar este asilo, o puede remitir a corte. El oficial de inmigración no realiza una deportación a no ser de que pues la persona tenga de pronto algún tipo de antecedente dentro de este país, pues para no ser admitido dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero pues si tú has cumplido con todas las normas, has tenido un buen carácter moral, pues lo que va a hacer el oficial, es remitirte ante el Tribunal de Inmigración. ¿Cuánto tiempo demora este proceso? Bueno, pues actualmente Migración UCIS tiene pues alto trabajo y pues en algunos procesos de asilos administrativos, después de que se radica el caso, alrededor de 1 o 2 años pues ya están teniendo la cita con el oficial, y en algunos otros estados del país pues se demora un poco más. Hay casos, por ejemplo, que ya llevan 7 años en espera para ser atendidos por un oficial de inmigración, pues quien ya tome la decisión sobre esa solicitud de asilo. Cuando el caso es remitido a corte ante el Tribunal de Inmigración, pues ya es un juez quien toma la decisión de si ese asilo es aprobado o cierra el caso o genera algún tipo de deportación. Bueno, algún tipo no, da la deportación al proceso, ¿no? A la persona que está haciendo la solicitud. Entonces, cuando se aprueba el asilo, ya sea ante el tribunal, ante el juez o ante el oficial de inmigración, pues la persona va a poder gozar de ciertas garantías, que es el realizar el ajuste de estatus para ser residente americano, y después de 5 años de permanencia dentro de los Estados Unidos, pues ya podrá hacer la naturalización, ¿sí? Pues ese es el deseo de la persona a la cual se le aceptó y se le aprobó el asilo. En el caso de cerrar los casos, en algunas ocasiones de pronto las personas pues ya han optado por aplicar a otro tipo de alivio migratorio, y si en el momento en que está en sus cortes ya pues UCIS determina algún tipo de aprobación, pues ya se puede demostrar esta evidencia ante el Tribunal de Migración para que pues se pueda solicitar el cierre del caso. Obviamente, para que se llegue de pronto a obtener esta posibilidad, se tiene que demostrar al juez de migración de que pues se tiene el aprobado de esa solicitud o que pues está en proceso, ¿no? No es algo que uno pueda exigirle a la corte, sino que es el juez quien toma siempre la decisión. Y cuando la persona es deportada,
en estos casos pues se tienen 30 días para poder apelar a esa decisión. Es importante que dentro de la orden que emite el juez sobre su decisión pues indique que sí es creíble, ¿no? Para poder hacer el tema de la apelación y pues que tenga más viabilidad de ser de pronto aprobada y analizada por el BIA. Para las personas que iniciaron un proceso de asilo, es importante aclarar que pues existen dos situaciones, ¿no? Uno, que es cuando se radica antes de un año, o la segunda es cuando se radica después del año. Entonces, cuando se radica antes del año, el asilo es derivativo, es decir, que si yo tengo un hijo y estoy acobijando también a mi hijo, al estar dentro del año, él también se puede beneficiar de las decisiones que tome el oficial de migración, si solamente llego a la primera instancia, o el tribunal de inmigración, pues si llego ya ante el juez de inmigración. Entonces, es decir, que si a mí me aprueban el asilo, mi hijo también va a tener la posibilidad de hacer el ajuste de estatus. Pero en cambio, cuando yo he dejado pasar el año, pierdo esa posibilidad en caso de que mi asilo sea aprobado, ya sea por el oficial en la primera instancia o por el juez. Hay algunos casos donde las personas llevan más de 10 años dentro del país, pero pues tienen arraigo. Arraigo hacemos referencia a hijos menores de edad que dependen económicamente, emocional y psicológicamente de la persona que está indocumentada dentro del país, ¿sí? Entonces tiene un arraigo. Además de eso, tiene buen carácter moral que se muestra con el pago de los taxes y también pues que no haya tenido ni cometido algún tipo de delito dentro del país. Estas personas, al ser remitidas a corte, tienen la posibilidad de no pelear su proceso de asilo, sino el pelear la 42B o cancelación de remoción. Es muy importante que pues no para todos los casos aplican. También quiero aclarar que la información que estoy brindando es como algo generalizado. Todos los casos son particulares y específicos, por eso es muy importante pues el tema de la evaluación del proceso para ya que ustedes tengan en cuenta qué pueden hacer ya específicamente sobre sus casos, ¿no? Esto es algo general, como les indico, algo como para que se ubiquen en qué situación se encuentran, qué instancias tienen, qué beneficios pueden lograr y qué puede ocurrir también dentro del proceso, ¿no? Entonces, esta opción de remitido a corte es para aquellas personas, bueno, vamos a resumir, ¿no?, que radicaron su asilo ante UCIS. El oficial de migración tomó una decisión y fue remitirlo a corte, no fue que le hubiese aprobado, y que además de eso el asilo fue radicado después de 10 años. Entonces esa es como la posibilidad que tienen para aquellas personas. Como indico, es algo general. Está la otra posibilidad, a la cual pues actualmente se está viendo mucho, y es cuando han sido detenidos dentro del país. Es decir, Pepito Pérez entró hace 5 años a los Estados Unidos, fue detenido después de 5 años porque resulta que le colocaron un DUI. Para esos casos, pues generalmente migración los detiene y en cierta manera inician un proceso de deportación. El proceso de deportación, para aclarar, es el proceso que todas las personas que están ante el Tribunal de Migración están llevando, ¿sí? Para que no se me vayan a asustar. Entonces es un proceso de expulsión o de deportación. Ese es el nombre. Entonces se agiliza pues ya en el centro de detención. ¿Y qué posibilidades tiene? Pues contratar un abogado para ver si la corte permite que este proceso sea llevado fuera del centro de detención. Y pues si es denegado, pues toca que realice la solicitud del asilo o bueno, el alivio migratorio al cual aplique para poder generar su defensa y evitar pues la deportación. Entonces, esas personas que no tuvieron contacto con migración o que inclusive, por ejemplo, personas que entraron con visa de turista, visa de trabajo y decidieron quedarse dentro del país y fueron detenidos, ya pierden como la posibilidad de iniciar su proceso ante UCIS de manera administrativa, sino que de una vez ya los empiezan a procesar de manera defensiva ante el Tribunal de Inmigración.
Y está el caso más común que pues muchas de las personas, sobre todo nuestros clientes, tienen, y es cuando ingresaron por frontera. Sí, entonces al ingresar por frontera se entregaron ante los oficiales de inmigración o fueron detenidos. Bueno, independientemente de eso, ya inicia el proceso de deportación o de expulsión del país ante el Tribunal de Inmigración. Y pues quien toma la decisión final sobre ese proceso ya es un juez de inmigración. Es importante que tengan en cuenta que cuando ya se está siendo procesado ante el Tribunal de Inmigración, la manera de generar la defensa generalmente es el asilo, ¿sí? Entonces el asilo no es un proceso que se hace solamente para tener papeles, como normalmente la gente piensa. Papeles me refiero al permiso de trabajo y al social, sino que es el proceso que me va a brindar la posibilidad de pelear para poder tener un estatus legal en este país. Entonces es por eso la importancia de que si ustedes no son los que están realizando su proceso, haciendo el llenado de la forma, organizando el argumento pues, de la solicitud, es importante que si van a contratar a alguien, sea una persona que tenga experiencia, que sepa de qué trata, no para que le inventen los casos, sino para que ustedes sepan cómo es que se maneja el proceso ante el Tribunal de Inmigración. ¿Sí? ¿Qué información es la que tiene que ir? ¿Qué es relevante o qué es irrelevante? Entre otras cosas. Ahora, el génesis de todo el proceso se llama la notice to appear, que es este documento que les estoy compartiendo acá. Entonces, todas las personas que fueron remitidas a corte o que fueron detenidas o que ingresaron por frontera y que ya inician un proceso ante el Tribunal de Inmigración, les van a entregar ese documento que es la notice to appear, ¿sí? Entonces, esto es para notificar a la persona de que ya se inicia un proceso de deportación, un proceso de expulsión. Es como los cargos de la demanda que da Estados Unidos hacia la persona que en cierta manera pues está cometiendo un tipo de delito, que en este caso es la estadía ilegal sin ningún tipo de autorización o permiso dentro del país. Con este documento ya en cierta manera pues el país le está otorgando a usted la posibilidad de estar dentro del país, dentro de Estados Unidos, aún sin tener como tal ¿cómo se diría? Como un tipo de estatus legal, ¿sí? Eso no quiere decir que usted sea residente, sea ciudadano, sea asilado, no, simplemente es la notificación del inicio del proceso ante el Tribunal de Inmigración. ¿Qué es lo que tiene ese documento? Entonces, muy importante, tiene el número de caso, el número A, el número alien, ¿sí? Que siempre inicia con un 2. Tiene 9 dígitos en algunos casos cuando pues las personas, por ejemplo, tuvieron un ingreso hace mucho tiempo atrás, solamente tienen 8 dígitos. Para esos casos el primer número que van a colocar es el 0 y de ahí le dan continuidad al número. Y pues para las personas que pues han ingresado últimamente, pues siempre les va a dar los 9 dígitos. Va a estar el nombre, a veces está el nombre completo, a veces solamente está el primer nombre, a veces el nombre no está bien escrito, pues es algo que a veces sucede. Colocan también la dirección de la persona que está siendo procesado, que pues le inicia el proceso ante el tribunal, el número de contacto e indica también cuáles son los cargos por los cuales inicia el proceso en contra de esta persona. Entonces siempre el primer cargo es que pues la persona no es de Estados Unidos. El segundo cargo indica cuál es el país de origen de esta persona, en este caso pues indica que es de Colombia. El tercer cargo indica cuándo ingresó a Estados Unidos y la fecha en que ingresó, ¿sí? Entonces en este caso es por Eagle Pass, Texas, e ingresó en octubre 23 del 2022. Y el cuarto cargo hace referencia a que pues la persona no fue admitida con algún tipo de parol o permiso para estar dentro del país. A veces incluyen otro tipo o otro cargo. Todo depende de pronto en la manera o lo que ocurrió en el momento en que fueron detenidos por el Tribunal de Inmigración.
Este número que ustedes ven acá hace referencia a la, por así decirlo, como el artículo, la ley por el cual que acobija estos 4 cargos que están mencionando. Cuando hay un quinto cargo, pues también anexan otro artículo que acobija ese cargo, pues que por el cual está siendo procesado, ¿no? En esta parte inferior del documento ya nos indica cuál es la corte. Cuando hablo corte, quiero hacer referencia a la jurisdicción a la cual el expediente o se encuentra o a la cual van a enviar el expediente, ¿sí? Entonces, en este caso es en Houston, Texas, e indica una posible fecha de audiencia. ¿Por qué posible? Y esto es sobre todo para las personas que ingresaron por frontera. En algunas ocasiones, en la Notice to Appear indica que, un ejemplo, este es una Notice to Appear viejita, ¿no? Diga que tiene una posible fecha de audiencia en enero 23, supongamos que es el 2025. Pero resulta que cuando ingresamos por frontera, esta es una fecha tentativa que no siempre se cumple, ¿sí? Generalmente las cortes tratan de dar cumplimiento a esa orden, pero en algunas ocasiones el fiscal o el DHS se demora un poco en organizar todo el paquete de la demanda, por así decirlo. Voy a utilizar como términos un poco más coloquiales para darme a entender, ¿sí? Entonces, el DHS no ha procesado como tal la demanda y no ha enviado el expediente al Tribunal de Migración. Por eso, en algunos casos, pues esta fecha de audiencia es tentativa, ¿sí? Es para tener en cuenta. Y esta es la información que vamos a encontrar en la Notice to Appear. Espero muchísimo que pueda aclarar inquietudes. Si tienen alguna duda, me pueden dejar el comentario. En el próximo video pues vamos a ampliar sobre esas inquietudes que ustedes tengan, y esperamos también que sea una información de valor para ustedes, que entiendan en qué instancias se encuentran, por qué es tan importante la Notice to Appear, porque de pronto yo fui remitido a corte, o porque si fui detenido qué va a ocurrir, o si ingresé por frontera qué es lo que debo hacer. Este es el primer video. Dentro de 8 días, el próximo viernes, vamos a subir también otro video donde vamos a hablar sobre el número A y también sobre cómo puedo verificar si tengo algún tipo de fecha de audiencia, o qué información además de eso me va a brindar la página sistematizada de la corte para comprender y tener el control de mis casos, que es lo que finalmente nosotros queremos que ustedes tengan. Entonces, cualquier sugerencia, este es nuestro primer video, es la primera vez que realizamos este ejercicio. Entonces, cualquier sugerencia, cualquier información que ustedes quieran que nosotros manejemos, aquí estaremos muy pendientes para poder tener en cuenta lo que nos indiquen. ¿Listo? Entonces, hasta la próxima.